En el vasto entramado de la historia humana hay relatos que no solo nos cuentan hechos, sino que nos invitan a reflexionar sobre las verdades universales que trascienden el tiempo. Uno de esos relatos es el de San Longino, un soldado romano cuya vida cambió para siempre con un solo acto, aparentemente insignificante, pero que lo convirtió en un símbolo eterno de redención y fe. Su historia es un puente entre lo humano y lo divino, un relato que ha fascinado a generaciones y que aún hoy nos desafía a mirar más allá de lo evidente. Para entender a Longino, debemos viajar al siglo I, al corazón del Imperio Romano, donde Judea, una pequeña pero crucial provincia, era un foco constante de tensión. Este territorio, marcado por su profunda religiosidad, se encontraba bajo el control de Roma, un imperio que se extendía desde las arenas del Sahara hasta las costas de Britania. Pero Judea no era una provincia más. Para el pueblo judío, era la tierra prometida, un lugar sagrado donde esperaban la llegada del Mesías, el Salvador que los liberaría del yugo opresor y restauraría el reino de Dios. En este ambiente cargado de esperanza y resentimiento, los soldados romanos patrullaban las calles, vigilaban las entradas del templo y mantenían un orden frágil. Entre ellos estaba Longino, un centurión con años de experiencia en campañas militares. Longino no era un hombre cualquiera. Como centurión, comandaba a un grupo de soldados y había demostrado su lealtad al imperio en numerosas ocasiones. Pero detrás de su armadura y su rango, llevaba una carga personal, una enfermedad ocular que había deteriorado su visión. Esta dolencia que lo hacía ver el mundo de manera borrosa simbolizaba algo más profundo. Longino vivía en la ceguera espiritual, atrapado en la rutina y en la obediencia a un sistema que parecía inquebrantable. Fue en este contexto que apareció Jesús de Nazaret, un hombre cuya simple presencia alteraba la paz superficial de Judea. Jesús no era un líder militar ni un político. Era un predicador itinerante, un hombre humilde que hablaba en parábolas y realizaba milagros. Pero su mensaje era revolucionario. Hablaba de un reino celestial que trascendía los límites del poder terrenal y proclamaba un amor que incluía incluso a los enemigos. Estas palabras, junto con sus actos, atrajeron a multitudes, pero también despertaron el miedo y la ira de las autoridades, tanto religiosas como políticas. Cuando Jesús fue arrestado, no fue solo por sus palabras, sino por lo que representaba. Para las autoridades religiosas judías era un blasfemo que desafiaba las tradiciones sagradas. Para los romanos, un posible agitador que podía provocar una revuelta. En un juicio apresurado, Jesús fue condenado a morir en la cruz, una pena diseñada no solo para castigar, sino para humillar y enviar un mensaje claro de advertencia. Era un viernes al mediodía cuando Jesús fue llevado al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, bajo el peso de su cruz, caminaba hacia su destino final. La multitud que lo rodeaba era una mezcla de emociones. Algunos lloraban, otros lo insultaban, mientras que muchos simplemente observaban con curiosidad o temor. Entre ellos estaba Longino, un centurión romano que había sido asignado para supervisar la ejecución. Para Longino, este era un día más en su servicio al imperio, otro ajusticiado más. Sin embargo, en su interior, algo comenzaba a cambiar. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, el cielo comenzó a oscurecerse. La naturaleza parecía responder al sufrimiento del hombre que colgaba del madero. Longino, junto con los demás soldados, observaba desde su posición, cumpliendo con su deber. Pero había algo en aquel hombre que lo inquietaba. Jesús no gritaba insultos, no rogaba por su vida. En lugar de eso, sus palabras eran de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras resonaron profundamente en Longino, aunque en ese momento no entendía por qué. Finalmente,
Jesús inclinó la cabeza y exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y luego murió. Según la costumbre romana, los soldados debían asegurarse de que los crucificados estuvieran muertos. Normalmente, esto se hacía quebrando sus piernas para acelerar la asfixia. Pero cuando los soldados llegaron a Jesús, notaron que ya parecía estar muerto. Fue entonces cuando Longino, siguiendo su deber, tomó su lanza y atravesó el costado del Nazareno. De esa herida brotaron sangre y agua, un detalle registrado en el Evangelio de Juan. En ese momento ocurrió algo extraordinario. Según la tradición, la sangre que brotó del costado de Cristo salpicó el rostro de Longino. Al instante, su visión, que había estado deteriorada durante años, se restauró por completo. Pero este milagro no solo curó sus ojos físicos, también abrió los ojos de su alma. Longino, el soldado endurecido, comprendió que el hombre al que había ayudado a crucificar no era un criminal común. Profundamente conmovido, exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Este evento marcó el inicio de una transformación radical en la vida de Longino. Incapaz de continuar con su vida como antes, renunció a su puesto en el ejército romano. Dejó Jerusalén y comenzó un peregrinaje espiritual que lo llevó a Capadocia, una región del Imperio Romano ubicada en la actual Turquía. Allí, lejos de la influencia de Roma, Longino dedicó su vida a predicar el mensaje de Cristo. Se convirtió en un hombre humilde, ayudando a los necesitados y compartiendo el milagro que había cambiado su vida. Pero el cristianismo, en sus primeros días, era una religión perseguida. Para el Imperio Romano, los seguidores de Cristo eran subversivos que desafiaban el orden establecido. Longino, al hacerse visible como cristiano, se convirtió en un blanco para las autoridades. Fue arrestado y llevado ante un tribunal, donde se le ofreció la oportunidad de renunciar a su fe para salvar su vida. Pero Longino, lleno de convicción, se negó. Prefirió enfrentar la muerte antes que traicionar la verdad que había encontrado. Fue decapitado, sellando su lugar como uno de los primeros mártires cristianos. El martirio de Longino no fue solo una prueba de su fe, sino también una declaración poderosa sobre el sacrificio. Enfrentó su ejecución con valentía, sabiendo que su vida terrenal llegaba a su fin, pero su alma alcanzaría la redención eterna. Su decapitación lo convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, un ejemplo de cómo la fe puede transformar incluso al más improbable de los hombres. La Iglesia reconoció a Longino como santo por su fe inquebrantable y su testimonio, y su historia comenzó a ser contada y venerada en comunidades cristianas de todo el mundo. Su fiesta se celebra cada 15 de marzo, un día para recordar su valentía y la conversión que lo llevó a cambiar su vida por completo. Pero la historia de Longino no termina con su martirio. Está entrelazada con la historia de un objeto que con el tiempo se convirtió en una de las reliquias más legendarias del cristianismo, la lanza del destino. Según la tradición, esta es la misma lanza que Longino usó para perforar el costado de Cristo, y con el tiempo se le atribuyeron poderes místicos. La leyenda cuenta que quien poseyera la lanza tendría el poder de gobernar el mundo y cambiar el curso de la historia. Esta reliquia comenzó a adquirir un aura de misterio en los siglos posteriores a la crucifixión. Durante la Edad Media, se decía que Carlomagno, el gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, llevaba consigo la lanza del destino en todas sus campañas militares. Según la leyenda, nunca perdió una batalla mientras tuvo la lanza y murió poco después de perderla. Más tarde, Federico Barbarroja, otro líder del Sacro Imperio, también reclamó la lanza como símbolo de su autoridad divina. En el siglo XX, la lanza volvió a capturar la atención de los líderes del mundo. Adolf Hitler, conocido por su fascinación por el ocultismo y las reliquias religiosas, mostró un interés obsesivo
por la lanza del destino. Según algunas fuentes, Hitler creía que poseer la lanza le daría un poder absoluto para dominar el mundo. En 1938, los nazis tomaron la lanza que se encontraba en el Museo Hofburg en Viena y la trasladaron a Alemania. Sin embargo, tras la caída del régimen nazi en 1945, las fuerzas aliadas recuperaron la lanza y la devolvieron a Viena, donde permanece hasta el día de hoy. Hoy en día, existen varias lanzas que afirman ser la auténtica lanza del destino. La más conocida es la que se encuentra en el Museo Hofburg, en Viena. Esta lanza ha sido objeto de numerosos estudios científicos, aunque no se ha podido confirmar su autenticidad. Otra lanza se encuentra en Armenia, en la Catedral de Echmiadzin, donde se venera como una reliquia sagrada. Y una más está en el Vaticano, custodiada en los tesoros papales. A pesar de que ninguna prueba concluyente ha demostrado que alguna de estas lanzas sea la auténtica, su simbolismo sigue siendo poderoso. Más allá de su materialidad, la lanza del destino representa el poder de la fe, la redención y la conexión entre lo divino y lo humano. El legado de Longino también ha dejado una marca indeleble en el arte y la arquitectura. En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, una imponente estatua de Longino, esculpida por Gian Lorenzo Bernini, se alza como un testimonio de su transformación. La obra captura el momento en que Longino, al ser testigo del milagro, experimenta un despertar espiritual. Su expresión combina asombro, devoción y una fuerza interior que parece traspasar el mármol. La historia de San Longino nos invita a reflexionar sobre el poder del cambio y la posibilidad de redención. Longino comenzó como un soldado, un representante de un sistema que parecía invencible. Pero en un momento crucial, su encuentro con lo divino cambió su vida por completo. Pasó de ser un verdugo a un mártir, de un hombre ciego a alguien capaz de ver más allá de lo terrenal. En un mundo donde a menudo nos sentimos atrapados por nuestras circunstancias, Longino nos recuerda que siempre hay espacio para el cambio. Su historia es un testimonio de cómo incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto profundo y duradero. San Longino es más que un personaje histórico, es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la redención es posible incluso para aquellos que parecen más alejados de ella. Su vida y su lanza, un objeto simple convertido en una reliquia, continúan inspirando a generaciones. ¿Qué significa esta historia para ti? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si este relato te ha inspirado, no olvides darle like y compartir este video. Acompáñanos en nuestro próximo episodio, donde exploraremos más historias que cambiaron el curso de la humanidad. Gracias por estar con nosotros.